Capítulo sexto. Los enemigos del accionador. Parte 1. En el principio, todo era oscuridad. No había nada, y la nada lo era todo. El espacio infinito era oscuridad y frío, o mejor dicho, la falta de luz y calor eran las únicas constantes en todo. Por eones, no pasó nada en la nada, hasta que vino una gran explosión que salpicó la inmensa llanura del cosmos. Toda la energía del universo había sido atraída a un solo punto, y cuando ese punto estuvo preparado, estalló, iluminando la inmensidad por efecto de la gravedad. Ahora, la energía se transformaba en luz, calor y materia. Una gran explosión fruto de esa inmensa concentración de energía había hecho que toda la materia ahora se desperdigara en todas direcciones, separándose de ese primer punto generador de la explosión, donde antes no había nada. Ahora, inmensas bolas de fuego de hidrógeno y helio giraban unas con otras, cada vez alejándose más y más, y lo que antes era el vacío, frío e inerte, ahora era el espacio sideral. Las tinieblas más profundas se desgarraban por la luz cegadora que lo iluminaba todo, en todas direcciones. Y donde antes solo había frío, ahora se veían grandes estrellas iluminar a las más pequeñas masas de materia que poco a poco se comenzaban a enfriar. Pero nada fue creado solo, todo fue hecho por parejas, todo tenía una dualidad, nada estaba aislado, todo tenía su contraparte que le daba equilibrio en ese inmenso concierto que es la creación. La oscuridad ahora tenía a la luz para ser su contraparte, y el calor se anteponía ahora al frío. Las más pequeñas lunas se equilibraban a los grandes soles, y las galaxias eran el ejemplo de equilibrio total. Si un planeta giraba hacia afuera, otro lo jalaba hacia adentro, creando órbitas donde las fuerzas se equilibraban, y ese equilibrio fue dado de manera suave, sin choques o grandes catástrofes, pues todos, desde los inmensos soles hasta las diminutas lunas, todos formaban una maquinaria inmensamente perfecta como un reloj, danzando los unos al lado de los otros, pero permanentemente, como la misma eternidad que los vio nacer, respetando el equilibrio que nació con ellos, el nous o el orden, en medio del caos, la creación, fruto de la destrucción, la eternidad, nacida de la misma eternidad. El universo había sido creado, ahora faltaba esperar nuevamente unos cuantos eones para ver el enfriamiento de una pequeña bola que giraba en tercer lugar, alrededor de una estrella, y para que su costra de materia se formara gracias al enfriamiento de torrenciales caídas de agua que daban forma a lo que se llamarían continentes y prepararían el caldo de cultivo de las primeras bacterias. Nuestro mundo estaba buscando su equilibrio. ¿Qué tal, accionador? ¿Listo para empezar con este sexto capítulo de la serie? En los anteriores te he hablado de la acción, del accionador, de cómo se entra en acción y de la fuente de poder y los poderes de todo accionador. Sin embargo, quise empezar este capítulo con una charla similar a las de Carl Sagan de su libro Los Dragones del Edén, porque se me hizo muy apropiado para empezar a hablarte de los enemigos del accionador. Los he querido llamar enemigos, aunque en realidad, después de estudiar la mecánica del funcionamiento de la naturaleza, desde la explosión que dio origen a las órbitas de los planetas, hasta el equilibrio en todas las leyes que conforman nuestro mundo, he descubierto que estas fuerzas no son propiamente enemigas, sino más bien son equilibrantes al accionador. Verás, en el universo, aunque todo se encuentra en movimiento, no se mueve de manera caótica. Absolutamente nada ocurre de manera casual o por azar, sino que todo obedece a mantener un equilibrio fino, delicado y permanente, donde similar al movimiento de un péndulo, existe un tiempo en el que se mueve todo hacia un lado, pero solo llega hasta cierto límite antes de regresar a su lado opuesto. Esto, el hombre desde la antigüedad ya lo había identificado. Los antiguos egipcios ya nos hablaban de la dualidad de las cosas, donde no existe bueno o malo, sino solamente las dos partes de la misma moneda. El día y la noche, la vida y la muerte, el frío y el calor, el cielo y la tierra, el placer y el dolor, el orden y el caos, el hombre y la mujer. Absolutamente todo venía en parejas complementarias. La ausencia del uno originaba la existencia inmediata del otro. Por sí solo nada podía existir, y toda la existencia del universo se mueve en torno a esta dualidad.
como un péndulo que va y viene, de un lado al otro, en un ciclo sin fin. A veces tarde fracciones de segundo en completarse, a veces tarde millones de años en realizar su viaje. Pero de esto surge el equilibrio que mantiene en armonía todo lo que conocemos, un equilibrio perfecto y a veces difícil de distinguir en la naturaleza, sobre todo para la gente que no voltea a ver la naturaleza, sino que vive inmersa en su propia vida, sin parar a ver los ciclos de calor y frío en el año, o de estío y lluvias, o de nacimiento y muerte, que envuelve a todo lo que nos rodea. Todo se ve planeado y equilibrado, de una manera magistral y sublime. Y ese equilibrio, fruto de una mente superior, debe de ser entendido y respetado. En la física, puedes ver perfectamente esta ley de la dualidad en la energía que poseen los cuerpos cuando se mueven y cuando están estáticos, ya que este ejemplo lo podemos aplicar no solamente a la pelota, la piedra o el automóvil, sino a ti mismo. Mira, cuando un objeto o persona se encuentra sin movimiento, tiene lo que se llama energía potencial. Cuando se mueve esa energía, se transforma en energía cinética, y esto va a ser de manera proporcional y equilibrada, sin que una energía o la otra sean mejores, simplemente que la energía al no destruirse, solo se transforma de una a otra. Cuando el objeto deja de moverse, la energía cinética se va perdiendo y transformándose en energía potencial nuevamente. Es decir, la energía en el movimiento fue de un lado al otro y regresó nuevamente a su punto de partida. Esto ocurre siempre y de manera completamente ordenada. Dios no juega a los dados. Si por algún motivo se rompe esta armonía, el resultado es catastrófico, pues el movimiento automáticamente se detiene, dando lugar a un desequilibrio. Escucha las noticias hoy en la noche, seguramente podrás oír una nota que te diga que una inundación, producto de la deforestación, o que una especie se extinguió por perder su ecosistema. Es decir, cuando el equilibrio se rompe, ocurre una catástrofe. Producto de ese desequilibrio, esa catástrofe no es mala, simplemente es el resultado de algo que la originó, no nació por sí sola, ni destruye por su propio gusto. Esto es lo que sucede con los enemigos del accionador, no son malos en sí mismos, pueden ayudarte a accionarte de nueva cuenta, pero si no los utilizas de manera correcta, te quitan impulso y te mantienen de un solo lado del péndulo. Esto va contra las leyes del universo, que gustan de verlo todo en movimiento, equilibrado y sin cataclismos, sino más bien en marcha perpetua, moviéndose armónicamente. Esto lo descubrió al estudiar la sociedad Karl Marx y lo llamó el proceso de revolución, donde todo es cíclico. Pero lo que él confundió con la lucha de clases no lo es, pues las partes de un mismo todo no deben de pelear, sino de complementarse para crecer y mejorar como fruto de accionarse juntas, cada una con base a los poderes que ya te mencioné en el capítulo anterior. Veamos un ejemplo. En la naturaleza se señalan perfectamente la época de sequía y la época de lluvia. Una época no está peleada con la otra, simplemente se complementan para ayudar a renovar la vida. Una vez que la naturaleza considera suficiente tiempo para una, da un cambio hacia la otra, de una manera progresiva y sin agresiones. Si persistiera mucho tiempo, cualquiera de las dos, el resultado sería un desequilibrio que arrasaría con la vida en lugar de hacerla progresar. Es un equilibrio donde mucha agua o su ausencia dañarían a la naturaleza, pero el equilibrio yendo de sequía a lluvias, manteniendo el movimiento, permite la renovación de la vida. La lluvia y la sequía no pelean entre sí para ver quién resulta mejor o más necesaria. Ambas son igualmente importantes y trabajan de manera ordenada, una primero, luego la otra, para permitir darse su tiempo de reposo mutuo. Este movimiento continuo puede variar de tiempo, a veces dura poco, a veces dura mucho, pero siempre regresa al mismo punto de origen. Observa por ejemplo los tiempos que duran los ciclos de vida en los insectos. La biología nos explica que en el reino animal solamente los insectos representan el 50% de todas las especies vivas en el mundo. Es decir, que aves, mamíferos, reptiles, peces y bacterias son el resto. Imagina cuántos tipos y variedades de insectos pueden existir. Bueno, para evitar una sobrepoblación de estos bichos, su ciclo de vida es muy corto, en ocasiones de solo unos días o algunas cuantas horas, para mantener controlado el nivel de población. Pero de igual manera, se producen en grandes cantidades para evitar su desaparición. Esto es de manera cíclica y ordenada. Rápida en el caso de los insectos, pues
¿Te imaginas qué pasaría si, por ejemplo, los mosquitos vivieran lo mismo que las tortugas? Seríamos un planeta totalmente habitado por mosquitos nada más, rompiendo el resto del equilibrio de la vida animal como la conocemos. Ahora, ¿qué pasa si ese equilibrio es roto? Te pongo un ejemplo. Al deforestar los bosques en el sureste de nuestro país, depredadores de la langosta común o saltamontes han muerto, es decir, se rompió el equilibrio, por lo que las langostas se reprodujeron sin control y comenzaron a formarse grandes mangas de estos insectos que se tornaron en una gran plaga. Devoraban plantíos enteros sin ser detenidos. Sin embargo, si te fijas, la langosta no es la mala de la historia. Ella no tuvo la culpa de que su crecimiento se saliera de control. Por ello, es tan importante este equilibrio del que te hablo en el universo. Así que siguiendo esta filosofía de vida, tú como accionador, no peleas contra nadie y nada conseguirás por la fuerza. Todo lo vas a lograr manteniendo en equilibrio tus 9 campos de acción que te mencionaré más adelante. Nada está en guerra o lucha con nada. Todo armoniza de una manera natural y dándote como resultado exclusivamente la misma fuerza que tú aplicas. Es una ley química que mantiene que siempre se obtendrán los mismos elementos que se mezclan. Si aplicas entusiasmo, siempre obtendrás entusiasmo. Si aplicas violencia, nunca podrás obtener paz. Si aplicas destrucción, no vas a lograr crecimiento. Y esto te lo menciono porque en nuestro país y en general en Latinoamérica nos hemos equivocado al confundir este proceso y no nos damos cuenta, como veremos más adelante, que las creencias negativas no pueden generar nada positivo. Recuerda el nombre que le doy a ese movimiento de entrada y salida de emociones. Se llama Círculo de Movimiento Perpetuo. Y al ver tus relaciones con la demás gente, te será de mucha ayuda. Lo único que debes de entender en este momento es que el equilibrio de una sociedad se destruye cuando se aplica la fuerza o la violencia, y que el accionador se debe de mover siempre accionándose hacia el equilibrio y no hacia la ruptura de ese equilibrio. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, este efecto del péndulo es exactamente lo que pasa en la vida del ser humano. Tenemos momentos de acción y momentos de reposo. En uno nos movemos, utilizando todos los elementos que ya hemos visto para lograr un cambio. En el otro momento, el de reposo, descansamos, nos llenamos de energía, soñamos, planeamos y fijamos metas antes de volver a entrar en movimiento. Esto tiende a ocurrir de manera armónica y natural, empezando por nuestro cuerpo. Observa cómo crecen los niños. Si te fijas bien, aunque decimos que no paran de crecer, hay momentos que parece que se estancan y momentos en que se estiran. O hay momentos en que tú necesitas de dormir y momentos que estás lleno de energía para entrar en acción. Ninguno de los dos lados del péndulo es malo, pero el abusar de uno de ellos sí lo es. Y es que el ser humano generalmente tiende a abusar de estos tiempos y decide quedarse en el que le brinda más placer, es decir, el estado de reposo, generando con esto un desequilibrio en su vida y por consiguiente en la de todas las personas que lo rodean. Las gentes que se quedan de un lado del péndulo muchas veces notan que algo está mal. Su impulso accionador los quiere mover para cambiar de lado. Sin embargo, ellos se mantienen aferrados al sitio en donde se encuentran, dejándose envolver por los enemigos de la acción. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los enemigos de los que te voy a hablar en este apartado van a ser enemigos naturales, complementarios a la acción y al accionador. Ellos están en el otro lado del péndulo, no son los malos de la película. Es normal el experimentarlos y hasta los puedes utilizar para generar mayor impulso, para darte más fuerza y proyección, por lo que podrán ser utilizados de manera correcta. O bien, si no te accionas, ellos te controlarán y harán que te quedes de su lado. Estos enemigos ya han controlado al mundo. La gente que está a tu alrededor la puedes ver, caminar dominada por ellos. Controlan sus mentes, sus movimientos y los tienen convertidos en sus esclavos. Si tú, accionador, dejas que también te controlen, el mundo se perderá. Ya no habrá futuro ni éxito en tu vida, ni la de los tuyos. Y esto no es una película, es la vida real. ¿Vas a dejarte vencer por ellos o demostrarás por qué eres todo un superhéroe? Primer enemigo del accionador: el miedo. Mucho se ha escrito acerca del miedo, de cómo influye en el ser humano, de si es una emoción natural o adquirida.
Y esto es lo que te puedo decir en el plano que estamos estudiando. El miedo como reacción natural es una reacción de protección a lo desconocido. Químicamente prepara al organismo para enfrentar lo que le puede ocasionar daño o dolor. Cuando sientes miedo, tu cuerpo segrega grandes cantidades de adrenalina que impactan en el corazón, impulsándolo a bombear más sangre y con mayor fuerza, y aguzando los sentidos para entrar en acción. La bioquímica nos explica que los efectos del miedo, como reacción natural, son debidos al instinto de supervivencia que traemos incrustado en los genes y que presenta cualquier animal. Al sentirte en peligro, tu cerebro recibe una señal de alerta y, como te expliqué en el capítulo dedicado a la química, se vierte en torrentes de adrenalina en tu sangre con todos sus efectos que te ayudarán ya sea a defenderte, aumentando tu fuerza, o a huir del peligro aumentando tu velocidad y resistencia. El miedo puede ser también adquirido como fruto de nuestras experiencias. Verás, cuando yo era pequeño, como todos los niños de mi edad, me gustaba de jugar con mis amigos en los parques. En ocasiones, veíamos cómo de entre las plantas salían corriendo y se escondían pequeños ratones. Ninguno de nosotros les teníamos miedo, hasta que una tarde que estábamos hincados jugando canicas, un ratoncito se metió en el pantalón de un amigo. Al sentir lo peludo del lomo del animalito en su pierna, se levantó y empezó a gritar dando saltos como desesperado. El ratón salió disparado en uno de esos brincos y se fue corriendo. Nosotros nos burlamos por mucho tiempo de él. Sin embargo, desde ese entonces, mi amigo cada vez que ve un ratón, aunque esté enjaulado en una veterinaria, le sudan las manos, el pulso se le acelera, se le bloquea la mente y en general, le tiene pánico a los ratones. Este es el miedo adquirido debido a una experiencia dolorosa para él y que lo bloquea. Él está consciente de que los ratones no le harán nada. Sin embargo, su miedo ha sido adquirido y le da pena enfrentarlo, así que maneja mal su emoción, evitándola. El ser humano ha creado la idea errónea de que el miedo es malo y de que no debe de sentir miedo. Nada más falso. Si el miedo te impulsa a accionarte, lo más natural es sentir miedo y, como cualquier emoción, controlarla para, como te he enseñado, utilizarla a tu favor, accionándote hacia nuevas metas. Los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Pero el ser humano, como ya te mencioné, evita el miedo o bien lo ignora. Sabe que es una reacción a lo desconocido y, por tanto, como desconoce lo que va a pasar, lo asocia con dolor, así que prefiere soportar el miedo antes de utilizarlo y entrar en acción. El miedo, cuando es intenso, se transforma en pánico, que literalmente paraliza el cuerpo. Nos impide pensar y nos evita entrar en acción. He conocido gente que ha vivido paralizada por años, incluso una gran parte de su vida. Le tienen miedo a algo, generalmente a un sentimiento, y lo evitan a como dé lugar. Te podría poner 1000 ejemplos, sin embargo, vamos a ver algunos tipos de miedos y verás en estos momentos que tú conoces a alguien que ha tenido miedo, por ejemplo, a la independencia y prefiere mantenerse siempre dependiente de los demás, sintiéndose menos que la gente que le rodea y buscando la protección de otras personas antes que tomar el volante de su propia vida. O tal vez has conocido a aquella persona que le tiene miedo al éxito y prefiere embarcarse en situaciones perdidas para no llamar la atención de los demás por su éxito. Suena raro o hasta ilógico. Si todos deseamos tener éxito en la vida, ¿cómo es posible que alguien le tenga miedo? Bueno, aunque no me lo creas, la gran mayoría de la gente tiene miedo a destacar, pues esto lo va a llevar a tener más responsabilidades, a ser más reconocido, a ser famoso, a ser líder de los demás. Y eso dicen, que no va con su persona. En pocas palabras, la gran mayoría de la gente le tiene miedo al éxito, debido a que piensan que una persona exitosa roza con la perfección en todo lo que hace. Esta idea es absurda, y sin embargo, resulta real. La gente piensa que los exitosos son como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, que un exitoso no debe de equivocarse, ni tener errores, que planea y las cosas le salen a la perfección, que un exitoso no se asusta ni siente miedo, que su gente lo sigue por su increíble carisma y suerte, cuando todo esto que te acabo de mencionar no es cierto, ya que el exitoso es bueno simplemente porque se puso a hacer lo que al resto de la gente le dio miedo intentar. No le tema a la perfección, jamás la alcanzará.
Un miedo muy común en la gente y que realmente paraliza es el miedo al fracaso. Las personas ven el fracaso como una gran derrota que marca, que ensucia y que deja una cicatriz muy profunda. Por ello es que le evitan, y la mejor forma de evitar el fracaso es no haciendo nada. Al contrario de aquel que le tiene miedo al éxito, el que tiene miedo al fracaso generalmente siempre tiene buenas ideas, pero inmediatamente crea neuroasociaciones que le expliquen por qué no es buena su idea, y no se conforma con eso. El miedoso al fracaso se encarga de esparcir sus teorías de cómo las cosas siempre salen mal. Tú te le acercas con una buena idea, te bombardea con todos los argumentos en contra que te puedas imaginar. Su miedo a fracasar es mucho más grande que su miedo a dejar de ser un mediocre, a sobresalir, a triunfar, y deja que ese miedo lo domine, evitándole entrar en acción por el resto de su vida. La persona que tiene miedo al fracaso, por consecuencia, le tiene miedo a la crítica, al rechazo, a la soledad y a los comienzos. Para ella, es mejor estar en la oscuridad protectora de la mediocridad, antes de salir a escena, ponerse bajo los reflectores y equivocarse en sus acciones. Esto suena disparatado, y por ser un disparate, solo se puede dar en la mente de los hombres. Observa por ejemplo a las manadas de leones. A mí me encantan los leones, pues son un ejemplo de cómo debe ser un accionador. Mira, hay un macho alfa, que es el líder de la manada. Las leonas se encargan de cazar para alimentar al líder y a los cachorros. Pero si en la cacería una leona falla y deja escapar a un suculento y carnoso antílope, no por ello se siente una leona fracasada y el líder la regaña y la castiga, haciendo que desde ese momento la leona ya no intente volver a cazar, por miedo a fracasar. De ninguna manera, por el contrario, la leona ve su falla como algo normal. No siempre puede atrapar a su presa. Inmediatamente olvida el incidente y vuelve con nuevos bríos a la carga para atrapar a otra presa. El miedo al fracaso no existe, ni debe de existir en tu mente. Otro miedo que el ser humano debe de superar es el miedo al rechazo, y esto va muy ligado con el miedo a fracasar, y es un miedo adquirido. El sentir la necesidad de agradarle a los demás es un instinto que tenemos desde pequeños, pero piensa que es normal el no gustarle a todo mundo, que alguien debe de estar en desacuerdo con tus ideas, pensamientos y forma de ser. Imagínate, si hay gente que no está de acuerdo con la paz mundial, que sería el máximo ideal, ¿qué nos podemos esperar los seres humanos con defectos? Este miedo nace dentro de la persona, que en primera instancia no se acepta del todo a sí misma. Al tener una imagen propia dañada, piensa que los demás no le van a aceptar por esa imagen y le van a rechazar, creando un círculo vicioso donde él mismo se rechaza y tiene miedo de que los demás lo rechacen. Un accionador no debe de sufrir por este miedo. En el campo sentimental, el miedo que se repite constantemente es el miedo a la soledad. Vemos todos los días a gente que vive sus vidas atadas a relaciones que a gritos piden un cambio. Sin embargo, ellos no hacen nada por miedo a la reacción de su pareja y de quedarse en la soledad. O bien, las relaciones que se establecen y que son más frías que el Polo Sur, simplemente porque las dos personas lo único que comparten en común es su soledad. Reza el dicho que dos soledades ya no son soledad. ¿Cómo no? Son una soledad más grande, y no hay peor sentimiento que el sentirte solo cuando estás acompañado. Recuerda en la película de Titanic, el personaje de Rose se iba a suicidar por el hecho de sentirse sola en medio de esa sociedad frívola que la rodeaba. Para ver la manera correcta de entablar relaciones de pareja sanas y en acción, vamos a estudiar ese campo en otro de los capítulos que viene más adelante. Yo, listen up, here's the story about a little... Como te puedes dar cuenta, el miedo es un enemigo paralizante que nos grita a la cara que si no cambiamos, vamos a tener más de lo que precisamente estamos queriendo evitar. Es como un niño pequeño que le tiene miedo a la oscuridad y para no verla, cierra los ojos. Lo que ve es una oscuridad más fuerte, pero al tener cerrados los ojos se siente inmóvil, pero protegido. En realidad, al hacer eso, al tener miedo a algo, lo único que está obteniendo es tener más de aquello a lo que le teme. Por eso, el accionador debe de aprender a no cerrar sus ojos e ignorar sus miedos, sino a utilizarlos, escucharlos, para corregir ese campo de la vida que nos está pidiendo un cambio. Recuerda que las cosas no son malas por sí mismas. Lo malo comienza en el momento que hacemos un uso equivocado de esas cosas. El miedo no es malo. Lo realmente malo es dejarse dominar por él. Piensa, la lluvia no es mala, pero mucha lluvia causa inundaciones.
Si no ignoras tu miedo, te dará más impulso para poder mecerte con más fuerza al otro lado del péndulo. Simplemente escucha la ley de la física que te dice que cuando dos fuerzas llevan el mismo sentido, se suman. Por eso, si a tu impulso de ponerte en movimiento y entrar en acción, le sumas el impulso que te da el miedo, la fuerza va a ser mayor y llegarás más lejos. Si por el contrario, lo ignoras, te paralizará y evitará que salgas de ese lado donde te encuentras ahora. Tú decides qué hacer, dejarte ganar o vencer al miedo. Te lo explico. Si le tienes miedo al fracaso, por ejemplo, acciónate pensando en tener solo éxitos. Si le tienes miedo a la soledad, acciónate para tener una pareja estable. Cualquier miedo te puede accionar para moverte del lado opuesto a ese miedo. El verdadero valor no consiste en no sentir miedo, sino en dominarlo. La técnica para vencer el miedo es, antes que nada, identificarlo. Como te mencioné anteriormente, la gran mayoría de la gente lo que hace es ignorar por vergüenza sus temores. Pues lo más simpático de todo esto es que muchas veces no sabemos a qué le tenemos miedo. Es como el niño pequeño que le tiene miedo a la oscuridad. Él está dentro de su recámara, conoce cada palmo de lo que hay en ella. Sin embargo, le apagas la luz y su imaginación comienza a crear cosas que no existen. Sombras y juguetes adquieren movimiento y proporciones descomunales, pero sobre todo, adquieren siniestros sentimientos contra su pequeño dueño. Eso es exactamente lo que sucede con la persona adulta. No sabe qué hay en la oscuridad y su mente comienza a imaginar grandes monstruos o dolores terribles que le van a atormentar. Imaginemos por ejemplo el segundo miedo más grande del ser humano, hablar en público. Es un miedo adquirido. Estarás de acuerdo, cuando eres pequeño, no te da miedo gritar en un salón a pleno pulmón que querías ir al baño. Sin embargo, creces y tienes una mala experiencia hablando en público. Tal vez de algo que te pasó a ti, tal vez de algo que viste que le pasó a alguien cerca de ti. Y a partir de ese momento, todo se complica para tu persona. Bueno, piensa un momento. ¿Qué podría pasar si te levantas y hablas en un grupo? Tal vez dirías algo que no es correcto. Tal vez la gente no acepte tu opinión. O quizá se te hagan bolas las ideas y te quedes en blanco. O más bien, ¿será que a lo que le tienes miedo es al rechazo, al ridículo o a quedar como un ignorante? Tengo un buen amigo que es una persona muy preparada y culta, que tiene un vocabulario tan amplio que parece que se comió un diccionario y una enciclopedia completa. Es inteligente, preparado y creativo, con grandes ideas y sin embargo, tiene miedo a hablar en público. Así que al sentarme con él para ayudarlo a controlar ese miedo, descubrimos que su verdadero miedo es a ser rechazado. Y entonces, luego que descubrió cuál era la verdadera causa, él pudo accionarse para hablar en público, sin miedo a que la gente le critique o le rechace. Por eso, una vez identificado el miedo, razona qué puede pasar si lo enfrentas. Y como te expliqué en los capítulos anteriores, para lograr un cambio, es decir, para mutar tu miedo, simplemente comienza a hacer afirmaciones que te den certeza y seguridad sobre el nuevo comportamiento que deseas adquirir, y la nueva conducta se presentará de manera natural. Si tus miedos son adquiridos, quiere decir que también puedes adquirir las afirmaciones necesarias para liberarte de ellos. Quiero en este momento que pienses por un instante en toda la gente que te rodea. Las ves que vienen y van con sus miedos, temores y pánicos internos, sin saber cómo exorcizarlos y dejando que se acumulen, hasta que en un momento se vuelven tantos y tan peligrosos que originan el miedo más grande y terrible de un ser humano, el miedo a vivir. Yo soy originario de la ciudad de Puebla, México, y mi estado es uno de los que más suicidios reporta al año. Más de 200 personas por año deciden que no pueden continuar viviendo, que carecen de valor para enfrentar una situación. Recuerda, el valor solo se da logrando ahuyentar el miedo. Y es que esta gente tiene miedo a la soledad, a una enfermedad, a la depresión, a cambiar de vida o a la pobreza. Y a tantas otras cosas que si se pudieran detener a analizar, no son los grandes monstruos en la oscuridad de sus armarios internos. Sin ir más lejos, yo he escuchado en mi vida de por lo menos 3 personas que son, si no cercanas, sí se relacionan con mi entorno y que han intentado dejarse vencer por sus miedos y atentaron contra su vida. Por eso, tú accionador, por favor, acciónate.
Lleva esta filosofía de vida a toda la gente que conoces. Háblales de la ciencia de la superacción. Explícales lo que es un accionador, empezando por tu pareja e hijos, padres y hermanos, y después a todos los que te rodean. Toda vida es valiosa y nunca sabes dónde puede estar la siguiente persona que decida que la vida es muy difícil para seguirla viviendo y que se deje vencer por sus miedos. Tal vez puedes salvar una vida sin siquiera pensarlo. Recuerda, tú ya eres un accionador. Un accionador. Un accionador. Un accionador. Escrita en chino, la palabra crisis se compone de dos caracteres. Uno representa peligro y otro representa oportunidad. Segundo enemigo del accionador, la inercia. Un cuerpo inerte es un cuerpo que no está en movimiento, sin embargo, tiene una energía que se identifica como energía potencial y que va a mantener en reposo ese cuerpo. Esta energía es capaz de transformarse en energía cinética al ponerse en movimiento. La mente del ser humano, como todo en el universo, también está sujeta a esta ley. Y lo vemos en lo que los psicólogos llaman la zona de confort, que es ese estado mental placentero que nos ordena que no debemos de movernos, que las cosas no van a cambiar, que ya logramos bastante y que no es necesario seguir esforzándonos por mejorar, crecer o simplemente movernos. Las cosas ya están bien y es preferible que se queden así, en lugar de esforzarnos por modificarlas. O peor aún, la inercia se nota en la gente que, amargada y peleada con la vida por sus fracasos y caídas particulares, decide no esforzarse, no moverse, no hacer nada ni decir nada. Esas personas parecen estar muertas en vida. No opinan, no conocen, no hablan. Pues, ¿para qué? Si dijeran algo o si hicieran algo, de todas formas las cosas no van a cambiar. Al contrario, se sienten dominadas por el sistema o por el destino, de tal manera que no pueden esperar nada bueno. Son los considerados fatalistas, que prefieren no moverse y quedarse esperando a que la muerte física se presente para completar a la muerte mental en que se encuentran inmersos. Para ellos, es mejor no hacer nada. ¿Para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo? Mario Moreno, Cantinflas. Si observas con atención, notarás que el primer enemigo del accionador estaba ligado al dolor, pues este segundo enemigo está ligado al placer. Por eso, es que te insistía que dolor y placer no son ni buenos ni malos, solo depende de la forma en que los manejemos para lograr accionarnos o no. La inercia la experimentan desde las personas hasta los países. Los movimientos sociales de contracultura y de revolución tienen sus orígenes en el deseo de sacudir a las personas de su zona de confort para que se accionen hacia horizontes diferentes al que la sociedad les ha marcado en su momento. Y este momento es lo que Marx identificó realmente como lucha de clases, que es una necesidad extrema de sacudirse de la sociedad. La cuestión aquí radica en que el verdadero accionador no debe esperarse a que pasen generaciones para querer reaccionar violentamente, ya que es mejor moverse de manera continua para evitar un estallamiento social después de años de inercia. Este enemigo es más difícil de distinguir que el miedo, pues el primero lo descubrimos de inmediato, con los cambios en nuestro cuerpo que son automáticos y de golpe, mientras que con la inercia vamos perdiendo el impulso de nuestra acción poco a poco, de manera suave, sin notarlo, hasta que un día descubrimos que, por ejemplo, antes hacíamos ejercicio, pero de repente dejamos de hacerlo y ahora cargamos un sobrepeso de varios kilos. O bien, nos damos cuenta que antes teníamos detalles con nuestra pareja y ahora ya no. Y nos preguntamos, ¿y cuándo cambié? Y no lo sabemos, porque la inercia se fue apoderando lentamente de nuestras vidas hasta que las domina por completo. Esto me recuerda una vez que leí acerca de la manera en cómo se cocina viva una rana. No se debe de echar al agua cuando ya está caliente, pues al sentirla, inmediatamente saltará fuera de ella para no quemarse. La manera correcta de hacerlo es poniendo a la rana en agua fría y luego irla calentando poco a poco. La rana no notará el cambio, sino que se sentirá a gusto, hasta que sin darse cuenta, se encuentra cocinada en agua hirviendo. Pues lo mismo nos pasa con la inercia, se va apoderando de nosotros hasta llevarnos a una muerte, a veces figurada, a veces literal. ¿Crees que estoy exagerando? Piensa en las personas que mueren de cáncer pulmonar. ¿Crees que se dieron cuenta de los miles de cigarros que fumaron para padecer ese mal? ¿O la persona que muere de un infarto por sobrepeso? ¿Crees que en una sola sentada a comer adquirió ese voluminoso abdomen? ¿O fue poco a poco sin darse cuenta?
¿Y las personas que mueren solas y sin fortuna? ¿Crees que un día despertaron así? ¿O que toda su vida fue un desperdicio de no hacer nada? ¿O la persona que va a firmar su divorcio? ¿Crees que de repente se dio cuenta de que ya no amaba a su pareja? ¿O fueron años de abandono y de falta de detalles lo que produjo ese resultado? La inercia de nuestros actos muchas veces es tan fuerte que no nos damos cuenta de que solo nos echamos de cabeza en una olla de agua que poco a poco se va calentando hasta hervir, y cuando reaccionamos ya es demasiado tarde para salir de ella y ya estamos siendo cocinados. Imaginamos que nuestra vida es como una pelota que pateamos con todas nuestras fuerzas. Al principio, se mueve muy rápido, pero la fricción con el piso y el aire le quitan impulso. Se desacelera hasta que se detiene. No perdió el impulso de un solo golpe, sino que lo fue perdiendo de poco en poco hasta que se detuvo. ¿Qué debemos hacer para vencer este enemigo? Lo más lógico, no dejar de patear nuestra pelota para que no pierda impulso y nunca se pare. El hombre nace con un gusto natural por el movimiento, por encima de cualquier otra situación. Sigue moviéndote, naciste para eso. A veces con pequeños impulsos, a veces a grandes patadas, pero mueve tu vida, o solita se irá frenando. Sexta ley del accionador, o ley de la inercia. Cuando un accionador cumple un objetivo, su cuerpo descansa un segundo, mientras su mente piensa en otro más grande. He escuchado gente que se asombra de lo lejos que yo he llegado. Por ejemplo, vendedores que fueron compañeros míos en una compañía de seguros y me preguntan que cómo he logrado avanzar tanto. La respuesta es simple: no perdiendo mi impulso. ¿Y cómo se logra mantener el impulso? Bueno, no dejando de tener metas que cumplir. La mayoría de la gente logra una meta y se queda en ella. Por ejemplo, el terminar una carrera universitaria, o casarse, o conseguir un empleo que le permita vivir. Una vez me encontré con un querido amigo y me extrañó verlo muy descuidado. Antes, los dos íbamos al gimnasio. Siempre lo veías de traje por la calle, muy bien arreglado. Y esta vez que lo vi, había subido bastante de peso. Estaba todo canoso y en general se le observaba cansado. ¿Qué te pasó?, le pregunté. Y él contestó: simplemente me casé. ¡Increíble! Se casó y por eso decidió irse abandonando poco a poco. Y tú de seguro conoces a alguien por el estilo, que nada más viven la vida como vegetales, sin más ilusión que comer y dormir. Esa gente ha sido atrapada en la inercia que los mantiene en la depresión, la mediocridad, el conformismo, la indiferencia y una gama de emociones limitantes que ellos mismos alimentan sin darse cuenta. Al permanecer todos los días en esa actitud inerte que les impide y sobre todo les bloquea el acceso a su fuente de poder, los sueños, y al no soñar no hay valores y no hay metas. Todo cae por su propio peso. Si sueltas tu sueño, se caerá y alguien más lo va a hacer suyo. Un factor determinante en la inercia es el medio ambiente. Mucha gente pierde su impulso porque se deja envolver por la conducta sin impulso de los demás. Si tú fumas, seguramente empezaste a hacerlo porque los demás lo hacían. Y si llegas tarde a trabajar, es porque los demás llegan más tarde que tú. Si comes comida chatarra, es porque todo mundo la come. Y en general, si no te accionas, es porque la gente a tu alrededor tampoco está accionada. El círculo que te rodea va a determinar en gran medida tu comportamiento, ampliando tu zona de confort a niveles insospechados. Hace años, un par de colaboradores que un día estaban hablando de los horarios de la oficina. Uno de ellos decía molesto que no era justo, que él siempre llegaba puntual y que su compañera no lo hacía. A lo que ella le respondió: pues tú tonto, que llegas temprano. Y seguro en tu trabajo ha de haber alguien así. Bueno, pues aléjate de ellos. La clave del éxito es hacer lo que al fracasado le da flojera hacer. No tienes que hacer mucho para destacar. Simplemente haz todo lo que a la inmensa mayoría de la gente le da flojera hacer. Observa, por ejemplo, a un fracasado. No le gusta leer, no le gusta hacer ejercicio, no le gusta comer sano, no le gusta convivir con su familia, no le gusta ahorrar dinero, no le gusta cuidar el medio ambiente, no le gusta asistir a los servicios religiosos. Pues entonces, ya sabes en dónde debes de tomar acción. El ir haciendo todas estas cosas, como te lo explicaré en los demás capítulos, donde desglosaremos tus 9 campos a accionar que te llevarán a la cumbre del éxito.
El secreto del éxito es hacer lo que al fracasado le da flojera hacer. El accionador combate la inercia por medio de fijarse constantemente nuevas metas. Una vez que ha logrado conseguir una, descansa un minuto en lo que su mente comienza a seleccionar cuál va a ser su nuevo objetivo y comienza nuevamente a trabajar por él. Y no es necesario ir de una meta a la vez. Si tenemos 9 campos de acción, lo más lógico es que tengamos 9 metas a la vez. Sin embargo, existen ocasiones en que las metas las planteamos distantes y sin forma, por lo que al ir perdiendo impulso, las vamos dejando en el olvido. Por ejemplo, digamos que una meta es convivir más con la familia. Es una meta muy buena y basada en valores como felicidad, alegría, confianza, entre otros. Sin embargo, un día estamos cansados y preferimos mandar a los niños a dormir temprano. Otro día llegamos tarde a la casa por el tráfico. Otro día tuvimos que ver a un cliente de improviso. Otro día los niños se fueron a una fiesta. Total, que después de una semana no hemos podido convivir con la familia y nuestra meta no se ha cumplido. Por esto, lo mejor es irte marcando pequeños objetivos para lograrlos día a día. Esto impedirá que pierdas el impulso, pues tu objetivo te hará accionarte todos los días. En los capítulos siguientes encontrarás un sinfín de objetivos diarios que te puedes plantear y que te mantendrán siempre en acción. Solo por mencionarte algunos ejemplos, te diré que si tu meta es cuidar tu cuerpo, puedes hacer 10 minutos de ejercicio hoy. Si tu meta es incrementar tu cultura, puedes empezar por leer 15 minutos durante el día de hoy. Si tu meta es mejorar tu relación de pareja, no permitas que acabe el día sin mirarla a los ojos y decirle que es una persona especial para ti. Si tu meta es mejorar económicamente, hoy en la noche ahorra una moneda y piensa que la invertiste. Poco a poco tendrás un buen dinero guardado. Y así, puedes ponerte pequeños objetivos diarios que evitarán que pierdas tu impulso y que te separarán de los fracasados. Solo es cuestión de accionarte. Y tú, desde el momento en que comenzaste a estudiar esta serie de superacción, empezaste a salir de la inercia en que te encontrabas con anterioridad. Ya entraste en acción, dando tu primer paso hacia un futuro mejor. Ahora solo sigue adelante, tú vas a conseguirlo. Un millón de sueños multiplicados por 0 acción. El resultado será siempre 0. Muy bien, querido accionador. Para tener más información de las metas, vas a estudiar el capítulo 9. Ahora, ya es momento de detenernos. Vamos a continuar aprendiendo de los enemigos del accionador en el siguiente capítulo. Por el momento, solo te recuerdo que nada es malo ni bueno. Simplemente depende del lazo que les des. Y el miedo y la inercia son 2 excelentes ejemplos, ya que son enemigos que te pueden paralizar o te pueden permitir accionarte. Así que no lo pienses y esfuérzate. El éxito es de los que se atreven a moverse para conquistarlo. Nos vemos más adelante.